Bueno, señores, muy buenas tardes. ¿Sí me escuchan? Buenas tardes con todos. ¿Sí me escuchan? Sí, profe. Bueno, señores, el día de hoy vamos a trabajar de una forma distinta. Vamos a hacer una evaluación de la unidad uno. Les voy a compartir el enlace pues en el chat para que ustedes puedan ingresar. Cualquier pregunta, cualquier duda me van preguntando y cuando terminen pues me van enviando la captura de pantalla al WhatsApp para ver qué nota tienen. Es justo la de la unidad uno lo que hemos visto de la propiedad de los fluidos. Desde la próxima clase ya vamos a revisar la unidad 2 donde ya vamos a ver netamente lo que son la maquinaria. Creo que iniciamos la unidad 2 con lo que son las palas hidráulicas. Entonces me informan si tienen alguna, digamos, algún algo que no puede, si no pueden ingresar o tienen algún problema con el enlace. Por favor vayan ingresando. Son 10 preguntas. Profe, disculpe, esa pregunta de qué son, yo recién acabo de entrar. De la unidad uno todo lo que son las propiedades de los fluidos, todo lo que hemos revisado estas semanas. Y el enlace lo tienen directamente en, en el chat. Tenemos Gemini. Entonces es la pantalla que a ustedes debe salirles. Me confirman si pueden observar esa pantalla. ¿Qué pasó, señores? ¿Si pudieron ingresar al enlace? María, Wendy, Luis. Yo sí, Yo sí, profe. profe. Yo sí. Yo sí. Ya. Entonces ahí tenemos. La pantalla nos dice cuál es la diferencia fundamental entre el sistema hidráulico y los sistemas neumáticos, entre términos de fluido de trabajo y su compresibilidad. Es lo que nos dice. Inicio clases. ¿Qué pasó?
¿Cuál es la diferencia fundamental entre el sistema hidráulico y los sistemas neumáticos, entre el sistema fluido de trabajo y su compresibilidad? La hidráulica usa aire comprimido, chao, negado. La neumática usa líquidos, negado. Dice, ambos usan aire comprimido, negado. La hidráulica utiliza líquido o aceite, considerando la incompresibilidad y transmite gran fuerza. La neumática de aire usa aire. Entonces yo señalo, y de ahí si es que no es la respuesta correcta, pues me va a salir algo abajo, que o antes de contestar ustedes también pueden revisar, tienen la mostrar pista. Vean. Entonces me dice aquí la pregunta, en el contexto de hidrostática, ¿qué representan la presión manométrica o de guaje? Recuerden que hay la presión manométrica, presión atmosférica y la otra presión que se me fue el nombre, en un sistema de tuberías. Nos dice la presión del fluido relativa a la presión atmosférica. Presión manométrica, sí. La presión del fluido respecto al vacío, no. La presión debido a únicamente al peso de la columna del líquido, tampoco. La suma de la presión atmosférica más absoluta, no. La suma de todas es la absoluta. La pista que me da es, piensa en el punto de referencia que utiliza el manómetro común para medir la presión. Es relativa a la atmosférica. Entonces ahí voy, pongo siguiente. Si una fuerza de 500 newtons se aplica sobre un área de 0.5 metros cuadrados, ¿cuál es la presión resultante de Pascal? Entonces como que le multiplicara, quito 1, 2 ceros, aumento 2 ceros. 50 me dice. 50 me dice la pista. Recuerda la definición de presión y sus unidades fundamentales en pascales es un newton por metro cuadrado. Entonces, newtons metros cuadrados, tengo la newtons metros cuadrados. Sí. Entonces, ¿qué hago? 500 dividido para 0.05 y tengo newtons sobre metros cuadrados. Ahí me está dando la respuesta. Simplemente hago una simple división. Veamos una calculadora. A ver. 500 dividido por 0.05. Y nos da los primeros. Ay, no es correcta esa. Perdón, me equivoqué, era 10.00. La respuesta correcta, la presión se calcula presión, fuerza sobre área, es decir, 500 dividido por 0.5. ¿Sí ven? Por estar hecho el apurado. Sí, aquí me da 10.000, porque escogí la de arriba. Muchas veces teniendo la respuesta nos equivocamos. Luego tenemos el principio de Pascal, es el fundamento de la presión hidráulica, que establece este principio sobre la presión ejercida en un fluido confinado o un sistema cerrado. Entonces me dice que la fuerza aplicada es inversamente proporcional, no, porque no disminuye. Que la presión ejercida sobre el fluido incompresible y confinado se transmite íntegramente a todas sus direcciones. Vea, está marcado con negro, les dan para que sepan la respuesta. Que la velocidad del líquido tampoco, es el principio de Torricelli. Que la presión del fluido, ahí la pista que me da aquí, también es muy importante. Piensa en que la fuerza se multiplica en un gato hidráulico o en un sistema de frenos. Se multiplica, entonces que se transmite en todos sus puntos. Vean, ¿cómo vamos? ¿Algún problema? ¿Algo que no esté claro? Ya, al momento que van terminando me van enviando sus respuestas al chat para ir registrando su puntaje. Yo hasta ahorita tengo 9, ya fallé una. El principio de Torricelli dice la velocidad de salida de un fluido por un orificio pequeño, la velocidad es igual a la raíz cuadrada de 2 gravedades por altura. Gravedad trabajamos con 9.8, ¿no? Que su posición clave sobre la energía del fluido se deriva del principio. Que la presión, dice aquí,
que su posición clave sobre la energía del fluido se deriva en este principio. Que la presión manométrica es la superficie es cero, que la pérdida de energía por fricción viscosidad es significativa, no, esta la anulamos de una vez. Que la energía potencial se transforma completamente en energía elástica, tampoco. Que la energía potencial debido a la altura, ahí tenemos la altura, no está dando una fórmula la respuesta. Dos gravedades, las dos es una tenemos que dejarlo ahí, la gravedad es una constante, lo que varía es la altura y de esto depende. Y si nos vamos a la pista ya se me perdió. El principio dice que se aplica directamente a la ley de conservación de la energía, donde masa, gravedad, altura se convierte en un medio de la masa por la velocidad al cuadrado, depreciando las pérdidas. Por eso lo que dice aquí, la B les dije, esa de una se va porque estamos hablando de un sistema ideal, donde no se omite todo lo que es las pérdidas, como la fricción. De acuerdo con el principio de Bernoulli aplicado a flujos incompresibles a lo largo de una línea de corriente, ¿qué ocurre con la presión estática en un punto donde la velocidad de flujo es alta? ¿Qué pasa con qué ocurre con la presión estática? Veamos la pista que nos dice. Recuerda que la energía total, presión, velocidad más altura, debe mantenerse constante, por lo que establece la ley de conservación de la energía. Entonces, ¿qué dice? La presión estática aumenta, la presión estática y presión dinámica aumentan, la presión estática permanece constante. Ahí está dando la respuesta, está diciendo, en la justo no estaba diciendo, ¿qué pasó? Si marqué la C. ¿Y por qué? No, a ver qué ha sido la respuesta. Esto solo es cierto en tuberías de sección transversal constante y sin cambio de altura, lo que contradice el principio del punto de altura. Ya, la presión estática disminuye. Tenemos que leer bien. ¿Qué propiedades del fluido? Es la medida de su resistencia interna y el flujo de deformación. Como pista tenemos, piensen que la miel fluye más lento que el agua. Esta propiedad está directamente relacionada con la fuerza intermolecular del fluido. Densidad o viscosidad, estoy entre una de ellas. La que está en negrita, bro. Viscosidad, esa es. Sí, porque la viscosidad es lo que se mide. Justo también hay un experimento de la viscosidad para ver la velocidad de caída. No es la misma velocidad del aceite de 5W30 que 10W30 o 20W40 o 20W50. Entonces se pone ahí, se ve. Y lo que vemos es la viscosidad. Esta es la que nosotros observamos y vemos la velocidad de caída. Todo esto depende mucho de la viscosidad. En un sistema hidráulico se utiliza aceite en lugar de agua, además de la lubricación y la protección contra corrosión. ¿Cuál es la propiedad fundamental del aceite que mejora el rendimiento hidráulico en comparación que el agua? Una mayor compresibilidad, lo que permite almacenar más energía, no. Un menor coeficiente de dilatación térmica, tampoco. Una densidad significativa menor al del agua, tampoco. Un índice de viscosidad más estable en que el cambio de temperatura. Y acá que me dice, como pista me dice, considera cuál es el ambiente de operación de temperatura afectada por la propiedad de resistencia del fluido, la viscosidad, por la temperatura. Porque recuerden que el aceite pues tiende a mantener sus propiedades y nosotros en nuestro motor estamos trabajando a más de 80-90 grados centígrados. Y si utilizáramos agua para que nos ayude en ese caso como nos dice aquí en el caso de las propiedades de aceite, un sistema hidráulico, pues recuerden que el agua si se calienta a más de 100 grados centígrados ya tiende a evaporarse, en cambio el aceite no. Está bonito. Un tanque de almacenamiento de agua tiene una profundidad H y está abierto a la atmósfera, esto es un sistema abierto. Si la densidad del agua es P y la aceleración de la gravedad es G, ¿cuál es la fórmula para calcular la presión absoluta en el fondo del tanque?
Presión absoluta es presión atmosférica más la P que nos decía que era la densidad del agua por la gravedad y por la altura. Solamente esta. La pista que nos dice, recuerda, la presión absoluta siempre debe incluir a la presión del aire que actúa sobre la superficie libre del fluido. No, estoy entre la B y la C. No sé si no estoy, no me acuerdo si se le pone o no se le pone la presión atmosférica. La B. Ya, gracias. Está la respuesta. Siempre tenemos que, cuando nosotros hacemos el cálculo con Torricelli, siempre hacemos esta fórmula, que es presión, gravedad, altura. Pero es para un sistema ideal. Y si nosotros tomamos en cuenta cuál de veras va a ser la fórmula, siempre tenemos que ver la presión atmosférica, que siempre está presente, que es la que va a hacer presión. Justo también en los vehículos tenemos que tomar en cuenta que cuando nosotros estamos a nivel del mar, ingresa más aire. ¿Por qué? Porque la presión atmosférica es de una atmósfera. Y si vamos subiendo a San Lorenzo, vamos subiendo a Ibarra, pues la presión atmosférica va disminuyendo. Entonces la cantidad de aire que va ingresando a nuestros motores va a ser menos. Entonces esa presión, si nosotros también hacemos comparación en un sistema abierto, esto también va a influir mucho en la parte digamos, de la salida de un líquido. Es por eso que sí tenemos que tomar en cuenta la presión atmosférica siempre. Es un factor clave. Luego tenemos la 10, la ley de la conservación de la energía aplicada a la hidráulica, principio de Bernoulli. Se asume que la suma de las tres formas de energía de fluido por unidad de volumen se mantiene constante. ¿Cuáles son las tres formas de energía? No es esta. Energía de velocidad, no. Energía de presión, no. Y energía potencial. Esta parece que es. La pista nos dice, piensa en el significado de cada término de la ecuación. Esa es una presión, esa es la velocidad y esta es una constante. ¿Cuál sería? La Ya. Tenemos energía de velocidad, que es energía cinética. Recuerden que la energía, veamos, la energía total es la energía potencial más la energía cinética más la energía mecánica. Entonces ahí tenemos la energía potencial, está la presión, la energía cinética, que es la velocidad, y la energía, bueno, la energía de la presión, digamos, que es la energía estática, es la mecánica, y la energía potencial, que es la altura, la A. Entonces la ecuación de Bernoulli es la suma de las tres energías por la unidad de volumen o peso. Bueno, yo me jale 2. Tengo 8 sobre 10. Una por poner al apuro y la otra si no me acordaba cuál era. ¿Cuánto tienen ustedes? Vea, señor Panes, ahí enviado ya. Ayer enviado. Wendy también enviado ya. 10 de 10. Felicitaciones. Hace 4 minutos. Y no me ayudan, ¿no? Que yo también saqué 10. No me avisan. Ya sabe, profe, ya sabe, profe. Wendy no envía nada. Al grupo, por favor, envíen. Al grupo de Automotriz tercero A. Entonces es la nota que Andrés Camacho, que está puesto una mascarilla ahí para cuidar el cutis. 9 sobre 10. ¿Qué pasó, Wendy? Ya, Wendy, 10 sobre 10. La misma imagen de María. ¿Qué pasó? Anchundia, 9 de 10, Luis. Cada quien tiene su nota. No, porque Wendy mandó la misma foto de María. Les pongo a medias. No. 10 de 10.
Me sorprenden, yo fui el que saqué la nota más baja. La tuya es Legenin, la tuya es Legenin. Vamos a ver si nos dice revisar el cuestionario. ¿Qué pasó? Ya. ¿Dónde fallamos? Aquí fallamos. Ya. El principio de Bernoulli es aplicado a un fluido incompatible a lo largo de una línea de corriente que ocurre con la presión estática en un punto donde la velocidad de flujo es alta. La presión disminuye. Nos dice, la Bernoulli establece que la suma de la energía de presión, de la energía cinética velocidad y la energía potencial altura se mantiene constante en lo largo de la línea. Entonces, si estas se mantienen constantes, la presión estática disminuye. ¿Y cuál más? La otra que hemos fallado. No creo que hay más que hemos fallado. Esas tenemos aquí las 6. La otra era del ejercicio donde marqué mal. Marqué 10, era kilopascales. Tiene que estar la letra K para marcarle el 10, sino ponerle los 10.000 pascales. Se me hizo ver la K aquí, por eso le marqué. Y sabiendo la respuesta que era 10.000. Camacho Murillo, 10 de 10. Entonces, señores, ¿alguna pregunta, alguna duda sobre esta evaluación y sobre los principios de los fluidos? ¿Algo que no esté claro? Recuerden que también de aquí depende, de aquí sale también la asistencia, ¿no? ¿Quién falta? Lorenzo. Tenemos a Camacho, Estupiñán, Anchundia Juan, Anchundia Luis, Juan Mina, la señorita Paneso, María no está ahí, Murillo, Nayeli, Aguirre. Ayer casi le pongo falta a Aguirre porque nunca dijo nada en la clase. Déjenme ver, señores, para ver los pegas que sigue con ustedes. Bueno, señores, con esta evaluación donde la mayoría les ha ido bien, les felicito. Damos por terminado la unidad 1, que es acerca de los principios de los fluidos. Lo que sí tienen que, el objetivo de esta unidad es que ustedes analicen, en este caso, pues sepan las propiedades que intervienen en los fluidos, los líquidos no compresibles, cómo se transmite la energía que estamos aplicando en cada uno de sus puntos para aumentar, digamos, esa presión que estamos, o esa fuerza, el trabajo que estamos desarrollando. Lo que se trata es que el ser humano trate de hacer el mínimo esfuerzo y con ello pues logre hacer un gran esfuerzo. Este principio digamos, de aumentar la fuerza o el trabajo inicia pues desde la prehistoria, cuando el ser humano ya inició pues utilizando la palanca para tratar de mover objetos muy pesados. De ahí nace todo esto de aumentar la fuerza. Luego con la parte de la hidráulica también se ven mecanismos de cómo aumentar la fuerza y se analiza los principios que nos ayudan a hacer esto realidad. Entonces, como ven, hemos revisado todas las propiedades de los fluidos, hemos visto todos los conceptos de presión. Lo que no hemos visto es aceites, lubricantes y tipos y clasificación. Eso vamos a ver en la próxima clase, donde vamos a hablar netamente de los aceites hidráulicos, cuáles son sus principios de funcionamiento y por qué sus ventajas. Y de ahí hemos de introducirnos a revisar todo lo que es la unidad 2, equipo pesado y tractores. Como ven ustedes, señores, ya estamos introduciéndonos al mundo de la parte de máquinas, de maquinaria pesada.
todo lo que son tractores, todo lo que son equipos pesados, o también conocidas como máquinas, digamos, maquinaria amarilla, le dicen, o Caterpillar. Antes era que había muchas marcas, no una marca, había una marca nomás que se daba a conocer al mercado, que es pues los famosos vehículos Caterpillar. Hoy en día pues han proliferado muchos vehículos, demasiados, que son de diferentes marcas, diferentes procedencias, y también nos están haciendo competición a estas marcas muy conocidas que tenemos otros como Caterpillar y Komatsu, que son las marcas insignias, se podría decir, de todo lo que es maquinaria. Pero de unos 10 años atrás hasta la fecha han seguido saliendo muchas más máquinas, entre ellas pues máquinas de Hyundai, John Deere bueno también es antiguita, de Hyundai, ¿cómo se llama este? Ludigon creo que es de Hyundai. De ahí hemos visto algunas otras marcas que no les he prestado atención porque más me llama la atención Komatsu y Caterpillar. ¿Qué otras marcas de maquinaria ustedes han observado? Ustedes que andan aquí por San Lorenzo, donde hay mucha parte de la minería, y justo en la minería pues utilizan también este tipo de maquinarias. ¿Qué marcas han observado? Hay Hyundai, Caterpillar, Komatsu, John Deere, Lincoln, Tantui, Ve. Tui, hay de todo, bro. Hay de todos los tipos, sabores, hay una innumerable variedad de maquinarias. Claro que los costos siguen siendo los top o los más altos de Caterpillar. Recuerden, como siempre les dije una vez, estas maquinarias son hechas para durar años y años. Estas no podemos darles una vida útil, digamos, de 5 a 10 años, porque el costo de estas maquinarias sí es elevadamente elevado. Estamos hablando que un tractor Komatsu DX6T más o menos está entre los 480 mil dólares. Y peor si estamos hablando en Caterpillar, llega a sobre el $500,000, que son las marcas más reconocidas. Y de ahí pues si vamos hablando de esta marca Hyundai, Ludigon, más o menos el precio se reduce notablemente. Pero no, todavía hay esta incertidumbre en base a los compradores porque no se les ha conocido, no tenemos muchos datos, y también las personas pues son recias a cambios, igual como el Ecuador cuando salieron los primeros vehículos chinos, casi nadie quería comprarlos porque había esa desconfianza. Hoy están entrando ya al mercado porque han dado algunos buenos resultados, y es lo mismo en la parte de maquinaria. Es lo mismo, todavía hay esa resistencia a comprar estos tipos de maquinarias de marca Pito porque todavía no hay mucho conocimiento de ellas, no saben si aguantan o no aguantan. También la parte de los vehículos, digamos, la parte de las marcas ya conocidas, estas todavía no se dan a conocer mucho y hay esa resistencia por parte de adquisición de repuestos, si es que van a aguantar el mismo tiempo que aguantan las otras, porque son tan baratas. Porque imagínense en una excavadora frontal, más o menos está en $280,000. Si va a comprar el Ludigon creo que está en 120, casi 50 el precio. Entonces todavía si nos ponen mucho a dudar. Es lo mismo con los aceites. Les pongo un ejemplo con los aceites. Yo hice una compra de aceites hace más o menos, ¿cuánto será? ¿De cuánto estoy en el instituto? Creo que voy por los 2 años. Entonces hace 2 años y medio. Entonces siempre nos llegan a ofrecer aceites. Una era hidráulicos para maquinaria. Y todos que utilizaban rojo, blanco, que el rojo y el blanco, que toca comprar barriles, como digamos 3 barriles de rojo y uno de blanco. Y yo me hacía la pregunta, pero ¿por qué compran el blanco y el rojo? Si los mismos son, si es lo mismo, la base es hidráulica, tiene la misma función, que uno tenga un aditivo que le haga ver rojo, el otro no tenga ese aditivo, es lo mismo. Pero ellos se basaban que no, que les han dicho que así tienen que conservar la maquinaria, que el blanco es para, digamos, para la tornamesa y los otros para todo el sistema hidráulico. Les digo, están equivocados, es lo mismo, la misma base sintética
Y es la misma base, tiene el mismo principio de funcionamiento y no podemos estar ahí diciendo que compre de un color y solamente viendo por el color. Y utilicen lo mismo para toda la maquinaria y se hizo una compra. ¿Y el precio en cuánto está? Igual esta vale lo mismo. Entonces, compren uno solo, compren rojo para todo y se acabó. Y también con el aceite para los motores. Aquí me queda todavía la duda. Nos dieron charlas. Nos dieron charlas también indicándonos sobre la marca de Aral, marca Caterpillar, marca Valvoline, marca Kendall, marca Rochefort, pero andaban atrás. Ya parecía que me estaban acosando porque decía, ingeniero, es que ya le doy su comisión, hágame a mí hacer esa venta, que esto, que este otro, porque yo hice el informe y justo el Aral tuboral que estábamos utilizando pues era un aceite mineral que le estaban vendiendo como si fuera 100% sintético y les costaba casi $12 el litro, porque en esa empresa no se manejaba por galones, se manejaba por litro, porque compraban tanques de 200 litros y de ahí van. Supongamos en el motor de un camión MAN entraba 45 litros en el motor, del otro del Mercedes entraba 40, en la maquinaria entraban así mismo 40 litros, entonces se manejaban por litros. Y haciendo cálculos, cada litro nos costaba $12. Y les vendían ese aceite diciendo que era para 50.000 kilómetros, imagínense en esa bestialidad. Estaban echándose los motores de la maquinaria y de los cabezales por estar haciendo ese chiste. Y era un aceite mineral. Entonces yo fui, hice el estudio, mandamos a hacer un análisis químico de los aceites. Ahí lo que se hace, pues se hace la publicación para buscar un nuevo proveedor y nos cayeron como moscas a la miel. ¿Y quién está al frente de hacer esta compra? Entonces a mí era por teléfono, por mensajes que me daban mi comisión por hacerles vender el aceite, porque iban a quedar ellos como entregando el aceite, digamos, para toda la flota vehicular, y eran más de, siquiera eran unas 30 máquinas y camiones, creo que eran como casi unos 100, entre camioncitos pequeños, los GH, FD, FC, entre los camiones. Entonces imagínense, era una venta que sí era alta para buscar un proveedor. Entonces ellos siempre buscaban. Y a mí me llamó la atención y me suena hasta el día de hoy, y todavía no he probado, he querido probar en mi carro, pero no lo he hecho, el aceite de la marca Eni. ¿Se han escuchado esa marca ustedes? No, bro. Es una marca que tiene como un dragón de escudo. Aceite Eni. Vamos a sale una imagen por aquí. Ya. Veamos si es que sale esta imagen. Y ellos nos llegaron a dar una capacitación y nos indicaron, y yo les pregunté, pero ¿por qué el aceite de ustedes es tan barato? Si según lo que ustedes me dicen, las prestaciones de su aceite está en comparación del aceite Caterpillar. El aceite Caterpillar nos salía en $8 el litro, y ese fue el que se compró. Y el aceite Eni nos salía en $3.80 y tenía hasta mejores propiedades que el aceite Caterpillar. Entonces mi pregunta era, les digo, ¿pero por qué es tan barato? Porque el dueño, le digo, de la empresa, él me dice, ve el aceite y ve los precios. Dice, no, no por el precio. Es que este debe ser malo, por eso el precio. Pero en la ficha técnica, en la capacitación que nos dieron, este era el más apto, digamos, y encima era GL3 o GL4 era este, cuando las especificaciones decían que la máquina tenía que poner GL3 o superiores. Y este era GL4 y sintético. Entonces era brutal las propiedades, era apto para implementar ese tipo de aceites. Pero no se toma en cuenta por el precio.
Entonces yo, cuando ya hicieron la compra, porque el dueño no quería, dijo, no, no, este está muy barato, compra el Caterpillar, y se optaron por el Caterpillar. Entonces, ya conversando con el señor, le digo, mil disculpas, pero yo no tomo la decisión, yo paso el reporte al dueño de la empresa y él es el que hace la compra. Claro que estos de Caterpillar no me dieron ni un centavo, ¿no? Aunque nunca acepté yo sobornos por abajo ni vincularme a alguno por que me den la comisión. Entonces una vez conversando con el señor me dice, pero ¿por qué no me hizo hacer a mí la venta? Y dice, mi aceite es mucho mejor que el Caterpillar. Le digo, ¿qué pasa? Es que la cuestión del precio. El dueño se puso a pensar mucho en el precio. Dice, él le dijo, no, pues que ¿por qué tan barato? No, este debe ser malo. Entonces la mayoría de personas, le digo, lo que hace es ver el precio y ve que el precio de su aceite es barato. Entonces por eso se asume por qué es tan barato y queda esa interrogante. Ellos me supieron decir que utilizaban ese tipo de aceite, o el aceite de ellos era barato porque ellos tenían su propia planta donde ellos hacían su aceite. Ellos compraban el crudo y ellos refinaban y de ahí sacaban el aceite. Ellos tenían su propia planta refinadora donde hacían todo el proceso y sacaban su aceite. Y por eso era que el aceite de ellos es tan barato, porque ellos sacan la base de ahí y de ahí van a su laboratorio y hacen el aceite y venden a nivel mundial. Ustedes han visto Eni solamente en gas, en otros productos que también ellos manejan. Pero esto de aceites es algo nuevo de ellos porque ellos tratan el crudo, compran el crudo, lo procesan y sacan todos sus derivados. También sacan aquí la base para hacer su aceite semisintético y sintético y venden porque ellos tienen su propia planta de tratamiento. Entonces esa era la ventaja que ellos tienen, por ende sus aceites son muy baratos en comparación de los otros. En cambio los otros no tienen sus propias plantas, no compran su propio crudo, ellos simplemente compran lo que es la materia prima y de ahí hacen sus aceites. Por ende, pues la materia prima para ellos les va a salir un costo muy alto, por eso no pueden reducir sus costos. En cambio, la marca Eni, ellos están produciendo su propia materia prima y están haciendo sus aceites, por eso era muy barato. Y hasta el día de hoy, pues que ahorita que estoy hablando con ustedes se me viene a la mente, me acuerdo, y no he hecho la prueba con este tipo de aceites. Está aceite Eni, y eso que hay en sintético, semisintético, ¿verdad? Tiene muchas, muy buenas propiedades, pero no lo he probado. Solo he estado con el Soul 7, que es propio de los concesionarios Kia. Entonces, desde la próxima clase, señores, vamos a ir revisando aceites hidráulicos y netamente introduciéndonos al mundo de lo que es la parte de netamente ya de maquinaria. Hasta ahí, señores, ¿alguna pregunta, alguna duda, algo que no esté claro? ¿No hay dudas? Aguirre, Anchundia, Paneso. No, bro. No, profe. Listo, señores, si no hay dudas, pues les invito a prender sus cámaras para hacer una captura de pantalla. Lorenzo. Oye, Estupiñán, ¿dónde andas que no se te ve? Estamos, profe. María. María y Wendy. Aquí estoy, profe. Aquí estoy, profe. ¿Qué pasó con Nayeli, Paneso, Wendy? Aquí estoy, profe. Aquí estoy, profe. Entonces, señores, sería todo por el día de hoy. Les agradezco mucho por su asistencia a las clases. Que tengan una excelente noche. Nos vemos en la próxima clase. Pasen bien. Nos vemos.